nosotros, Señor, si no lo tuviéramos en nuestra vida. Gracias, gracias, aleluya. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Así, sin más, les voy a invitar que abran su Biblia, por favor. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Los niños pasen a su clase, al lugar donde van a ser atendidos. Vayan en orden, pórtense bien en su clase, aprendan mucho. Que Dios los bendiga, que Dios ayude también a las maestras que los atienden. Le damos la bienvenida a Osvaldo, Yanil, qué bueno que están aquí con nosotros. Dios les bendiga. Bienvenidos, nos da gusto recibirlos. Vamos a meditar en la palabra de Dios, Romanos capítulo 4, versículos 16 al 21. 4 versículos 16 al 21. Me voy a permitir darle lectura a esta porción de la Biblia. Dice así la palabra de Dios: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Aleluya. Dice el versículo 22: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Puede sentarse, por favor. Gloria a Dios. Algunos se preguntarán qué es eso. Algunos ya se han de dar una idea de lo que es. El mensaje de esta tarde se llama De la Nada. ¿Cómo se llama el mensaje? De la nada. De la nada. Así se llama el mensaje. De la nada. ¿Y qué es lo que vemos ahí, hermanos? Ahí vemos el origen del universo. Ahí vemos el origen de todas las cosas. Vemos el origen de la creación. Y ese como sol que se ve ahí no es un sol, es un resplandor. Y de allí, bueno, surge el universo. Pero ahorita quiero hablar de eso, nada más le quería explicar la imagen para que no se estuviera distrayendo pensando qué será eso, qué será. Ya le expliqué, ahorita vamos a retomar eso. Gracias por su atención. Hermanos, quiero decirle que este sermón nace al estar pensando. Hace 3 años nació este sermón. Lo prediqué en Puebla y me parece que fue uno de mis últimos sermones allá en Puebla. Y nace, hermanos, al estar pensando en los planes que Dios estaba disponiendo para mi familia y para mí. En los planes del Señor que nos estaba mandando a dejarlo todo, a dejar una comodidad, a dejar una prosperidad, a dejar una seguridad, un futuro de vida tal vez, por así decirlo. Y el Señor nos estaba llamando a dejarlo todo y venirnos a la nada. Venirnos a un lugar donde no había iglesia, donde no había congregación, donde veníamos a empezar completamente de ceros. Y al estar meditando en esos planes, en esos proyectos y propósitos de Dios para nuestra vida, nace este mensaje. Viene
una palabra de Dios muy puntual a nuestra vida, y el Señor nos dice de la nada, de la nada. El Señor nos decía una palabra y nos decía de la nada, de la nada. Y eso me acuerdo, hermanos, que esos planes, esos proyectos me estaban ocupando un poco, no me estaban preocupando, porque una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse. Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay incertidumbres, lo que debemos hacer es ocuparnos en ellos, no preocuparnos. El preocuparnos no nos lleva a nada bueno. El afán, por más, dice el Señor, por más que te afanes, no vas a añadir a tu estatura 5 centímetros. Ya aprendí muy bien la lección y eso es muy cierto. Por más que te afanes, no te van a salir más cabellos. No, el afán no trae nada bueno a nuestra vida. Sin embargo, yo aprendí en ese momento a no quererme preocupar por muchas circunstancias que implicaba dejarlo todo y venirnos a la nada. Y más bien empecé a ocuparme, empecé a orar, empecé a buscar al Señor, y el Señor empezó a poner en nosotros la confianza de que Él estaba en control de todas las cosas, de que todo estaba en sus manos, y que los planes, los proyectos, los propósitos que Él estaba mostrándonos para nuestra vida, para este tiempo, eran planes que venían de Él, de su corazón, de su voluntad. Y entonces eso nos hacía sentir seguros. El Señor nos decía: son mis planes, son mis proyectos, así que no debes preocuparte de nada, porque si yo te mando es porque yo voy a estar contigo, es porque yo te voy a sustentar, es porque yo te voy a cuidar, es porque yo te voy a respaldar. Aleluya. Y entonces, hermanos, en ese tiempo llegaron unos amigos nuestros a la casa, comenzamos a platicar allá a Puebla, comenzamos a hablar de los planes, de los proyectos que teníamos, y las cosas empezaron a fluir, hermanos, las circunstancias se empezaron a dar, todo se empezó a facilitar para que nosotros pudiéramos venirnos lo más pronto aquí a Colima, a Villa de Álvarez, para emprender los propósitos que el Señor nos estaba mostrando. Y una palabra, que por eso yo digo que el Señor nos dio una palabra muy puntual, una palabra que nos decía una persona en esa plática, nos decía: es que su ministerio será un testimonio, pues verán cómo de la nada Dios los bendecirá. Eso nos decía esta persona en la plática, en la charla. No estábamos haciendo una oración, no estábamos platicando, comentando. Y entonces ella expresó eso. Ella expresó así, con estas palabras. Y decía: es que su ministerio será testimonio, pues verán cómo de la nada Dios los bendecirá. Aleluya. Y el día de hoy, hermanos, somos testigos de esta palabra. El día de hoy podemos confirmar, podemos asegurar y podemos decir que de la nada Dios nos ha bendecido. 3 años después de la nada, el Señor nos ha prosperado. 3 años después de la nada está esta iglesia creciendo, consolidándose, multiplicándose, y seguirá la expansión. Aleluya. Bajo el propósito y el poder de Dios. De la nada el Señor lo está haciendo. Y por eso hoy, aunque es un sermón, y apenas el hermano Fran me preguntaba: hermano, ¿y no has repetido algún sermón? Le dije: no. Y apenas me lo preguntaba, y cuando yo estaba orando en la semana y decía que voy a predicar el domingo, me acordaba del hermano Frank. Y yo decía: y le acabo de decir que no repito ningún sermón. Eso ya lo había predicado en Puebla, porque fue uno de mis últimos sermones. Y bueno, pero aquí no lo hemos predicado, ¿verdad? O no recuerdo si sí lo hemos predicado o no, pero lo hemos dado como un testimonio. Cada vez que podemos, como un testimonio, lo hemos hecho. Y somos testigos, hermanos, y ustedes están siendo testigos que de la nada el Señor nos ha ido bendiciendo. Y nuestra hermana Leticia llegó al primer culto, ¿verdad, hermana? ¿Se acuerda allá en la casa? Estuvo en el primer culto, a lo mejor no se acuerda de la fecha, pero yo sí me acuerdo de la fecha, 31 de agosto del 2015. Ahí no tengo bien apuntado, porque yo llevo registro de las bendiciones del Señor, todo lo que pasa en mi vida, trato de llevar registro para voltear al pasado y ver cómo Dios nos ha bendecido y cómo el Señor nos ha prosperado. Y por eso nacía este mensaje. Dentro de esa palabra yo sentí un fuego, yo sentí que era Dios hablando a través de ella a nuestra vida. Y ¿sabe lo que yo hice? Yo agarré la palabra, yo abracé la palabra y yo dije: amén. De la nada el Señor
nos va a bendecir, de la nada el Señor se va a glorificar, de la nada el Señor va a hacer algo a través de nuestra vida. Abrazamos la palabra, creímos la palabra, obedecimos, salimos de nuestra tierra, de nuestra parentela, a una tierra que el Señor nos mostró donde no había nada, y aquí estamos. El Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha bendecido, hasta aquí el Señor no nos ha dejado, porque Él es fiel, porque su palabra es fiel, es verdadera, y cuando Él habla, cuando Él dice, cuando Él promete, Él cumple. Aleluya, porque cuando la palabra proviene de Dios, Dios está obligado a respaldar y a cumplir su palabra. Él da su palabra y entonces se compromete y está obligado, hermanos, a cumplirla y a hacerla y a llevarla a cabo. Aleluya. Y entonces, hermanos, nosotros nos ocupábamos y decíamos, ok, Señor, no nos vamos a preocupar porque no encontramos nada bueno en la preocupación. Más bien me voy a ocupar, voy a empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer, voy a empezar a planear, voy a empezar a soñar, voy a empezar a programar. Señor, con base a tu palabra, respaldado a tu palabra, me voy a ocupar en lo que tú me estás mandando. A veces los problemas y las dificultades en su vida lo preocupan en lugar de ocuparse en ellos. Se preocupa más en lugar de ocuparse. A veces los problemas, las dificultades, hermanos, los vemos como un abismo, los vemos como un hoyo sin salida, como un laberinto sin salida, y no encontramos la salida, no podemos encontrar una solución, no podemos encontrar una respuesta, pero es necesario que aunque tú no veas nada, que aunque tú no veas una solución, que aunque tú no palpes una respuesta, es necesario que creas que de la nada Dios puede obrar, que de la nada Dios puede hacer algo, que donde tú no ves, donde tú no palpas, el Señor puede llamar las cosas que son como si, las cosas que no son como si fueran. Y aunque tú ves algo que no es, aunque tú no ves, lo que quisieras ver, y aunque tú percibes cosas que no son, que no existen, esa es la especialidad de Dios. Pues donde no hay, el Señor se especializa a hacer que haya. Pues donde no existe, el Señor se especializa a hacer para que exista. Gloria a Cristo Jesús. Volteas a ver el problema, la necesidad, y dices, no hay salida, no hay solución, no hay esperanza. Pues hermano, gózate, porque ahí verás la mano poderosa de Dios, porque de donde no hay, el Señor llamará a existencia. Aleluya. Y pensaba en esta palabra, hermanos, meditaba en esta palabra, y entonces yo me quedaba con eso de la nada, de la nada, de la nada. Eso fue algo muy puntual en nosotros, de la nada, de la nada. Y es que, hermanos, por ejemplo, ya les he explicado un poco la imagen. Es el origen del mundo, es el origen del universo. ¿Y cuántos no hemos escuchado de la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang explica el origen del mundo. Y la teoría del Big Bang dice que todo surgió por una explosión. Dice que no había nada. Pero la teoría del Big Bang es una teoría que nos explica que el origen del mundo viene de la nada, viene por unos elementos. Ahorita quiero especificar bien y explicar bien. Pero el Big Bang dice que a través de una explosión de cierta materia, hermano, hubo una explosión enorme, y entonces esa explosión provocó, de esa explosión surgió el universo, surgió todo lo que existe. Y estudios complementarios a esta teoría dicen que el universo, así como apareció, entonces el universo se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo. Es el efecto de la explosión. Y estudios posteriores al Big Bang dicen, bueno, porque ya estaba el Big Bang, ya estaba ahí la teoría, ya estaba ahí una teoría que trataba de explicar el origen del universo. Y con base a esa teoría, con base a esos estudios, surgieron otros científicos que dijeron, bueno, es cierto, el universo se está expandiendo porque observaban las galaxias y veían que las galaxias se alejaban más de nuestra galaxia llamada Vía Láctea. Y observaban y decían, bueno, las galaxias se están alejando. Eso quiere decir que el universo se expande, se expande, se expande, se expande. Viendo hacia el futuro, decían, viendo hacia adelante,
Dicen, se expande, crece, crece, crece. Pero entonces los científicos miraban en retrospectiva hacia atrás y decían, bueno, entonces si se expande, entonces si vamos hacia atrás, el Big Bang decía que había materia y todo de una explosión, pero estudios más recientes al Big Bang dicen que en realidad el Big Bang fue provocado por una cosa de nada, una luz insignificante, o sea, más pequeña que un átomo. Todo surgió de una luz. ¿Qué había antes de esa luz? Nada. Nada. Atrás de eso, nada. No había nada. Nada, lo que es nada. No había nada. Pero cuando llamó el Señor a existencia, porque Él llamó las cosas que no son como si fuesen, no había árboles, no había animales, pero el Señor dijo que hay animales, pero todavía no había animales. Y el Señor llamó lo que no era como si fuera. Y entonces al llamarlo, la palabra hizo su acción poderosa y creó las cosas. Pero entonces se dice que del Big Bang, que de esa explosión, más bien antes de esa explosión, hubo una luz insignificante que apareció. ¿De dónde apareció? ¿Qué apareció? O sea, y ya más atrás los científicos no pueden explicar más. Ya no, o sea, no encontramos. ¿De dónde viene todo? Apareció una lucecita. ¿Pero de dónde? Pues de la nada. Y antes que había nada. ¿Pero cómo? ¿Sí? O sea, de repente apareció. ¿Y cómo? Es que Dios llamó las cosas de la nada. Y entonces ese destellito de luz, esa pequeñez, comenzó a crecer. Y en realidad lo que se conoce como el Big Bang, en realidad fue un destello de luz. Una luz que resplandeció, que creció y provocó esa luz, ese resplandor, provocó como una explosión. Y entonces de ahí comenzó a aparecer todo lo creado. Entonces yo veo, hermanos, que el Señor es especialista en hacer surgir y en aparecer y en llamar existencia de la nada, de donde no hay. El Señor ahí se glorifica y se complace hacer las cosas de la nada, de donde parece que no puede haber una solución, donde parece que no puede haber una respuesta, donde parece que no puede haber materia, donde parece que no puede haber vida. Pues de ahí el Señor dice, parece que no, pero para mí no hay imposibles. Yo soy el Todopoderoso y de la nada yo hago surgir, de la nada yo llamo existencia. Aleluya. Y una prueba es el universo. ¿De dónde viene el universo? De la nada. Gloria al Señor. Y Moisés, quien fue el que escribió, y después otros autores que también dicen que Dios es el creador de todas las cosas. Hermano, Moisés no necesitó estudiar el cosmos, no necesitó ver las galaxias, observarlas y llevar estudios científicos. No, amados hermanos, porque ¿saben qué? A Moisés se lo reveló el creador de las cosas. El Espíritu de Dios le habló a Moisés y le dijo, yo fui quien creó las cosas. En el principio yo hice todas las cosas. Moisés, ¿cuándo escribió esto, hermanos? Lo escribió aproximadamente en el año entre 1500 y 2000 antes de Cristo. Pero la fecha más exacta que se da es el año 1500 antes de Cristo. Más 2000 de nuestra era, hace 3500 años Moisés lo escribió. ¿Sabe usted cuándo surgió la teoría del Big Bang? Alrededor del año 1910, 1920, por ahí, de nuestra era. O sea, la teoría del Big Bang tiene como 100 años. Pero la verdad revelada por el Creador tiene 3500 años. No se necesitó de científicos, no se necesitó de experimentos, no se necesitó de observatorios, no se necesitó de la ciencia, porque el Creador
sopló el conocimiento en Moisés y Moisés recibió la revelación y Moisés comenzó a escribir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Él los creó de la nada, de donde no había, de donde no existía. Él acabó la existencia. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Moisés, por la revelación, hermanos, él ya lo sabía hace 3.500 años, pero el mundo se sorprendió hace 100 años cuando alguien lo dijo. La palabra ya lo decía desde hace 3.500 años. Aleluya. Y todo aparece, hermano, de la nada. Y es que, hermano, la vida, ¿de dónde viene? Mire, el Señor creó de la nada, creó a Adán y a Eva. Pero, hermano, ¿qué es usted y yo? Y yo me pongo a pensar, ¿de dónde venimos? O sea, ¿qué somos? Y se va a escuchar a lo mejor muy prosaico, muy anticuado. Pero mire, usted y yo somos la combinación de un esperma y un óvulo. ¿Sí o no? Usted es el resultado de espermatozoide más óvulo, igual a usted. Eso es. Ahora, hermano, ¿qué es el esperma? El esperma parece jabón, ¿verdad? A ver, ¿qué vida hay ahí en el esperma? Es líquido, ¿no? O sea, uno dice, bueno, el esperma, caray, ¿dónde está el corazón? Ahí, ¿dónde está el cerebro del que se va? Uno dice, caray. Y luego el óvulo, ¿no? Que la mujer lo desecha continuamente, cada periodo. ¿Qué es? Y la mujer, o sea, el líquido, sale como líquido. Y uno dice, ah, caray, ahí se fue el pulmón del próximo bebé. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Ah, caray, el cerebro, híjole, no, o sea, no existe, ¿verdad? Y sí o no, hermano, entonces yo me sorprendo porque yo digo, la vida viene de la nada. O sea, ¿qué es un esperma? ¿Qué es un óvulo? Nada. No es nada, es agua, es nada. Y de ahí viene la vida. ¿Cómo es Dios, hermanos, tan poderoso que en el cuerpo de la mujer, con un espermatozoide, con un óvulo, qué caramba sucede ahí adentro? Que comienzan a formarse estos huesos tan fuertes después de venir de algo que es como un agua. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Cómo le hace el Señor? Aleluya, es que el Señor, hermano, tan glorioso. No sé cómo hay gente que dice, hermano, que el ser humano y que la vida viene así como por magia, que solito no. ¿Cómo hay gente que niega que hay un diseñador inteligente para todo lo creado? Debe haber alguien que lo pensó, alguien que lo proyectó, alguien que lo formó, que lo diseñó. Esta tablet no apareció de la nada, ¿verdad? En este sentido. No, hubo un diseñador, alguien que pensó la medida, alguien que pensó en los botones, alguien que pensó en las funciones, alguien lo imaginó y entonces se creó. Pero el Señor, hermano, de la nada, Él crea el universo y Él crea la vida. Yo me sorprendo. La vida, hermano, es el mayor milagro que podemos ver nosotros. Cuando nace una criaturita, es el mayor milagro que podemos experimentar. El hombre podrá llegar a la luna, podrá pisar la luna, podrá llegar hasta Júpiter, podrá descubrir otras galaxias, pero jamás el hombre será capaz de crear vida como Dios la hace. El hombre crea, pero crea robots, crea a seres inanimados, a seres que no tienen alma, que no sienten, pero Dios está perfecto. Podemos observar el espermatozoide, el óvulo y decir, ¿dónde están los sentimientos? ¿Dónde están las emociones? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el odio? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la tristeza? Amados hermanos, es el poder de Dios creando de la nada, haciendo de la nada. La vida misma habla de la gloria y la grandeza y el poder de nuestro Dios. De la nada Él crea las cosas. De la
lo que es su especialidad. Porque si tuvieras algo, entonces ¿para qué ocupas a Dios? Si ya lo estás viendo y ya lo tienes ahí. Pero la especialidad de Dios de la nada, crear de la nada. El texto que leíamos en Romanos nos habla de un pueblo que Dios se hizo para su nombre y para su gloria. Nos habla de un pueblo que el Señor pensó formarse para que ese pueblo hablara y reflejara la gloria de Dios. Un pueblo que el Señor llamó, escogió por gracia, porque Él lo quiso así. Pudo haber sido otro pueblo, pero a Él le plació llamar a Abraham, escoger a Abraham. A Él le plació en su soberana voluntad elegir a este hombre. Y Él planeó y dijo: de su simiente me voy a levantar una nación que será una nación de sacerdotes, una nación que llevará impreso mi nombre, mi gloria, mi majestad, que dará a conocer al mundo entero mi gloria, mi poder y mi nombre. Y el Señor se levanta y se hace de un pueblo, pero una vez más allí la Escritura nos habla y nos dice que el pueblo que Dios escoge, el pueblo que Dios se levanta, fue un pueblo que Él formó. Él lo formó de la nada, dice la Escritura. Él lo formó de la nada. Y tiene mucha razón y mucho peso, tiene mucho sentido el hecho de que Dios se haya escogido a un viejo y a una estéril para llamar a existencia a su pueblo. De un anciano que dice la Escritura, Romanos, su cuerpo ya era como muerto, ya estaba a punto de morir, estaba anciano Abraham. Sara también, y para acabarla de amolar, estéril. Hoy en día, ¿qué se nos dice? No, ya es imposible que a los 50 años alguien pueda tener un hijo. A los 60, no, ni te imagines que a los 60 tengan un hijo. Sara tenía 90 y era estéril. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? ¿Por qué tiene mucho sentido, hermanos? Porque en aquellos tiempos, en el tiempo de Abraham, en el contexto que él vivía, en esa sociedad, hermanos, los imperios y los pueblos creían que eran descendientes de los dioses, que venían de los dioses, que venían de un linaje especial. Por ejemplo, se veía a los reyes, a los faraones, se veía a los monarcas como una figura divina y se les veía como semidioses. Lo que el faraón decía era la ley, porque se creía que era un descendiente de los dioses. Y que entonces todo el pueblo, hermano, descendía y provenía de los dioses. Así se veían los pueblos. Por eso podemos entender el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio persa, porque la mentalidad de la mayoría de esos imperios era creerse que venían del Dios más poderoso a quien ellos servían. Y ellos se creían divinizados, se creían con esa naturaleza, que provenían de un ser divino, de un ser poderoso. Y las guerras que había en aquel entonces, los enfrentamientos que había entre los pueblos, entre las naciones, ¿sabe qué? Realmente eran los enfrentamientos entre los dioses. La guerra no era en sí entre el pueblo contra el pueblo, no. Realmente la guerra era entre mi Dios y tu Dios, a ver qué Dios da la victoria en esta guerra. Esa era la mentalidad. Se enfrentaban en realidad los dioses, se enfrentaban en realidad las divinidades, las deidades. Esa era la mentalidad. La mentalidad no era pensar, es que el rey y el ejército es el más fuerte. No, eran fuertes porque su Dios era fuerte, y era porque su Dios les iba a dar la victoria en la guerra, en la batalla, y por su Dios iban a conquistar e iban a doblegar a otros pueblos, porque su Dios era más fuerte y más grande que el Dios de los otros pueblos. Esa era la mentalidad de aquel tiempo. Estamos hablando de hace 3,000, no, estamos hablando del tiempo de Abraham, hace 4,000 años, hace 6,000 años casi, en el tiempo de Abraham. Esa era la mentalidad. Por eso, hermanos, podemos entender el Éxodo. Por eso podemos entender el Éxodo
como una guerra realmente entre Jehová de los ejércitos y los dioses de Egipto. Las 10 plagas eran guerras que Dios estaba haciendo, juicios que Dios estaba haciendo contra los dioses de Egipto. Y lo que Dios quería demostrar a través del pueblo de Israel, pero a través de las plagas, Dios le quería demostrar al faraón y a los egipcios que Él era el único Dios, el Dios invencible, el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, y que los dioses a quien adoraban los egipcios no tenían poder y no existían, eran dioses falsos. En otro momento puedo hablar más ampliamente sobre esto, pero realmente el Éxodo y las 10 plagas es la guerra que Dios está haciendo contra los dioses de Egipto. Vemos, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 5, encontramos un ejemplo muy claro de lo que yo les estoy diciendo, de que la mentalidad era las guerras, las batallas, las conquistas, realmente era entre los dioses, no directamente entre los pueblos. Se trataba más bien de los dioses. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 7. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. ¿Quién era Dagón? El dios de los filisteos. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Aleluya. Estaba la estatua de Dagón, del dios de los filisteos, y entonces los filisteos le quitaron el arca a los judíos. ¿Quién estaba en el arca? ¿Quién habitaba en el arca? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y ellos llevaron el arca, llevaron la presencia de Dios y la pusieron a un lado de su ídolo, de su dios Dagón. Y cuando fueron a la mañana siguiente a ver, yo me imagino que fueron al templo a adorar a Dagón. ¿Saben qué? Dagón estaba tirado. Ese monumento, esa estatua, ese ídolo se cayó frente al arca del Señor. Y los de Asdod pues dijeron, se cayó, no, hay que levantarlo, hay que sacudirlo, hay que limpiarlo, pobrecito, se nos cayó nuestro Dios, hay que cuidarlo, hay que volverlo a poner en su lugar. Versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. ¿Qué pasó ahí en la segunda ocasión? Otra vez se había caído ese monumento, pero ahora se le había quebrado la cabeza y se le quebraron las palmas, se le quebraron las manos y le quedó el puro tronco a Dagón. Eso era una señal para los filisteos, porque la idea de aquel entonces era que los dioses eran los que estaban en guerra, los que estaban en batalla. Las batallas entre los ejércitos de los pueblos reflejaban la batalla de los dioses. Y en esa mentalidad el Señor le da una lección a los filisteos. Y el Señor, estando en el arca, el Señor les estaba diciendo que era más fuerte que su Dios. Que era más poderoso. El Señor en el arca hizo que Dagón cayera 2 veces y a la segunda vez lo destruyó, lo derribó, lo mató, por así decirlo. Y los filisteos se asombraron. Y los filisteos dijeron, no, tenemos que deshacernos de esta arca porque la mano de este Dios está contra nosotros. Dice el versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. ¿Se da cuenta cómo la mentalidad era que era la guerra entre los dioses? Al caer Dagón,
Entonces ahora sí vino el poder de Dios, el juicio de Dios sobre la nación, sobre Asdod. Se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. ¿Quién estaba peleando, amados hermanos? ¿Quién estaba llevando a cabo ese juicio? ¿Quién estaba defendiendo a su pueblo? Dios, el único Dios poderoso. Ahí no vemos a un ejército, al ejército judío atacando a los de Asdod. No, porque como la mentalidad era que la guerra era entre dioses, el Señor dijo: pues yo voy a destruir a este falso Dios y le voy a demostrar a los filisteos que no tienen Dios y que no hay Dios que ellos puedan crear que los pueda librar de mi mano. Y entonces en el versículo 7: y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede en nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Y cómo no se convirtieron a Jehová, verdad? Pues es que así hay gente tan terca que viendo no ven. Yo que ellos hubieran dicho: Dagón, lo que hizo Jehová con Dagón, no, pues yo me voy con Jehová, pues es más poderoso. ¿Qué hizo Dagón? Nada ahí. Se inclinó y se defendió. ¿Y qué le pasó a los judíos? ¿También ellos tienen úlceras? ¿También se están...? No, pues es más poderoso que Jehová. Pero lo que hace el pecado y lo que hace el diablo, que viendo, no ve. Como aquellos que dicen: mira, estás viendo y no ves. Así. Están viendo y no ven. Esa era la mentalidad. Y bajo ese concepto, la idea era que si el imperio dominaba a los pueblos vecinos, era porque su Dios era más poderoso. Y entonces ellos se divinizaban y ellos decían: es que nosotros venimos de nuestro Dios, de nuestra divinidad, y por eso somos más superiores. Por eso somos superiores y mejores y más poderosos que todos ustedes, porque nuestro Dios es poderoso. Pero la mentalidad, quiero que entienda esto porque es a lo que voy. La mentalidad de la gente es que provenimos de los dioses, descendemos de los dioses, y por eso tenemos tal fuerza y tal dominio. Pero para enseñarle el Señor una lección al mundo entero y sobre todo a las naciones de aquel entonces con esta mentalidad, el Señor dijo: no, pues mi pueblo que va a reflejar mi gloria y mi poder no va a provenir de mí directamente. Para que vean mi poder y para que vean mi grandeza, no, mi pueblo no va a descender entre una relación sexual entre algunas deidades, entre algunas divinidades, no, para que vean que yo tengo poder de llamar las cosas que no son como si fueran. Mi pueblo va a venir de un anciano que ya se está casi muriendo, de una mujer vieja y estéril. De ahí voy a llamar a mi pueblo, un pueblo que va a llevar mi nombre, un pueblo que va a llevar mi gloria, un pueblo que va a reflejar mi grandeza, un pueblo que va a hablar de mi grandeza, de mi poder al mundo entero. Esa era la mayor gloria de Dios, esa era la mayor victoria de Dios. Y entonces el Señor respondía a las naciones: con que ustedes son descendientes de los dioses, con que Astarte y Baal tuvieron relaciones y por eso nació este pueblo. Pues yo soy más poderoso de un hombre casi muerto y de una mujer estéril. Yo saqué a un pueblo de donde no había nada, llamé a existencia. ¡Qué poder de Dios! ¡Qué poder de Dios, amados hermanos! Abraham se veía ya su cuerpo como muerto. Dice el versículo que leíamos allá en Romanos capítulo 4, versículo 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años. O tampoco se debilitó por la esterilidad de la matriz de su mujer. ¿De qué nos está hablando esto, amados hermanos? Que Abraham no estaba viendo las circunstancias. Abraham no se fijó en lo que le estaba pasando. A él no le preocupó que ya casi se iba a morir y Dios estaba tardando para cumplir su promesa. Él no se fijó: y ya estoy anciano, apenas puedo ponerme de pie, y ¿cómo voy a hacer para tener una relación sexual con mi esposa? Tampoco le preocupó eso a Abraham. O tampoco vio a su mujer y dijo: esta
parte de anciana estéril. ¿De dónde va a sacar Dios algo? ¿De dónde va a sacar ese? Tampoco le preocupó eso a Abraham. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros a veces cuando estamos en el problema, en la dificultad? Tengo este problemón, tengo esta necesidad. Va a estar difícil. ¿De dónde? No hay salida, no hay respuesta, no hay solución. Y nos estamos fijando en las circunstancias. Estamos poniendo nuestra mirada en lo que estamos viendo, en lo que estamos palpando, en lo que estamos experimentando. Y cuando ponemos nuestra mirada en lo que vivimos y en las circunstancias, no puede venir otra cosa a nuestra vida más que desánimo, más que incredulidad, más que miedos, temores, desconfianza. El Señor me dijo: déjalo todo, deja esa congregación, deja tu familia, deja la comodidad y vete a la nada. Y por un tiempo dije: Señor, pero pues ¿quién va a diezmar y quién va a ofrendar para que me alimente, para que me mantenga? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Sí, me preocupó un momento, me preocupó unos días, pero el Señor me habló y me hablaba y me decía: no te preocupes, mejor ocúpate. Si yo te estoy enviando, si yo te estoy mandando, yo te voy a respaldar, yo te voy a alimentar, yo te voy a sustentar, te voy a mandar cuervos para que te alimenten. Y eso me hizo no mirar las circunstancias. Eso me hizo: ay, no, pero no hay ningún miembro, ninguna familia, no, ¿para qué me voy? Mejor me espero aquí a pastorear esta iglesia. Pero a veces usted en ese problema, en esa dificultad, está observando, está poniendo su atención en lo que está pasando y se desenfoca de la grandeza de su Dios, se desenfoca del poder de su Dios, de la majestad de su Dios, y está poniendo más su atención en el problema. Abraham no se debilitó de lo que era, no se debilitó de una realidad, porque era realidad, estaba viejo ya. Su esposa era estéril, era una realidad, nadie podía cambiar esa realidad, era una realidad, pero detrás de esa realidad había una verdad soltada por Dios, una verdad dada por Dios, y la verdad era que a pesar de su vejez y que a pesar de la esterilidad de su esposa, Dios se iba a formar un pueblo, una nación. Esa era la verdad. Y la verdad tiene que ir siempre por encima de nuestra realidad. Aquí tenemos una verdad. Y esta verdad debe sobreponerse siempre a tu realidad. Es una realidad que estás sintiendo, estás viviendo, estás experimentando, pero hay una verdad sobre esa realidad. Y Abraham no se preocupó, no se debilitó, no se desanimó y no dijo: Señor, no, pues ya pasaron casi 25 años de tu promesa, yo creo que ya no vas a cumplir, yo creo que no. Abraham se mantuvo en fe. Dice el versículo 16 de Romanos 4: por tanto es por fe. ¿Por qué es? ¿Cómo vendrá tu respuesta de la nada? ¿Cómo verás que Dios llame existencia donde no hay? Por fe. Por fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Ponga atención aquí, no solamente para la que es de la ley, no solamente para la descendencia carnal de la ley en Abraham, sino también para la que es de la fe de Abraham. ¿Y cuál es la fe de Abraham? Lo explica el versículo 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Esa es la fe de Abraham. Y no hay una fe mayor que esa. No hay una fe más grande que esa. Mire, se lo voy a comprobar. ¿Usted cree que Dios puede suplirle los 1,000 pesos que necesita para su semana? ¿Sí lo cree? Muy bien. ¿Usted cree que si Dios le pide que sacrifique a su hijo, lo puede resucitar?
Porque Dios le puede decir, hijo, siémbrame esos 1,000 pesos que tú traes, aunque es todo lo que traes. Y por fe usted dice, no, 1,000 pesos, sí Señor, tú me vas a proveer. Hay niveles de fe. Pero que el Señor le diga, hija, hijo, sacrifícame a tu hijo más pequeño, al que acaba de nacer. ¿Qué diría? Ay, Señor, sí creo que pueda suplirme 1,000 pesos, pero que me pueda suplir a otro hijo. Y sí o no, hay niveles de fe. ¿Y qué fe más grande habrá que esa? Creer que lo mato y el Señor lo resucita. ¿Qué fe más grande que esa puede haber? Es el punto máximo de la fe. Y por eso Abraham creyó, y la fe, el Señor firmó un pacto con Abraham. Dijo, no, este es el bueno para hacer pacto con él. Este cree, aunque le pida que más, este es el bueno. Este es el bueno. Porque no me negó ni a su propio hijo. No me negó lo que más ama en la vida. Me lo ofreció. ¿Pero por qué? ¿Qué vio Dios en el corazón de Abraham? Porque Abraham sí se mantiene en fe. Cuando leemos el capítulo 22 de Abraham, Abraham se mantiene en una fe. Y cuando Abraham se levanta y prepara a su hijo y prepara a 2 siervos de él para que lo acompañen a donde Dios le iba a decir que sacrifique a su hijo, que camino de 3 días fue en el monte Moria, donde el Señor dijo que tenía que sacrificar. Llegaron cerca del monte, se bajó Abraham, se bajó con la leña, se bajó con las piedras, se bajó con el cuchillo, y entonces puso también a cargar a su hijo Isaac y le dijo, vente, vamos a ofrecer un sacrificio. Y cuando se iban, se despidió de los siervos y les dijo, ahí les encargo a los burros, a los cuídenlo, espérennos aquí, espérennos. Sí, voy a ir a matar a Isaac, pero vamos a regresar. Esa era la fe de Abraham, porque Abraham ya sabía que iba a ser ya en el monte Moria. Isaac no sabía. Pero Abraham dijo, lo voy a matar, pero le dijo a sus siervos, espérenme aquí porque vamos a volver, vamos a subir a adorar, pero vamos a regresar, hablando en plural, hablando de su hijo y de él. Voy a subir, pero vamos a regresar. La fe de Abraham era creer, Señor, tú me lo diste, es el hijo de la promesa, lo mato, está bien, lo sacrifico porque es lo que quieres, lo mato, pero yo creo que tú lo puedes llamar a la vida una vez más, que después de quemado de las cenizas, tú puedes volverlo a formar y me lo vas a regresar. Esa era la fe de Abraham. Y van subiendo al monte Moria. Van subiendo al monte Moria. Y el niñito ahí, Isaac, a lo mejor de unos 6 años, de unos 8, 10 años, inquieto, corriendo. Abraham ahí cansado, ya 100 y tantos años, subiendo el monte. Y contento Isaac, porque iba a pasar un día de campo con su padre. Pero de repente, se le queda viendo al papá. Él ve la leña que trae, el papá ahí con el cuchillo y todo. Y se acerca al listillo, el chamaco. Papá, vamos a ofrecer sacrificios, ¿verdad? Sí. ¿Y el cordero? ¿Cómo le iba a decir a Abraham que Isaac era el cordero? ¿Pero qué le dijo? En fe. Y de ahí viene la idea. La primera expresión, Jehová Jireh, viene de esa historia. El Jehová Jireh viene cuando estamos dispuestos a darle y a sacrificar todo por Dios. ¿Qué es Jehová Jireh? Jehová proveerá. La provisión de Dios va a venir a tu vida cuando estés dispuesto a sacrificarlo todo por Él. Mientras no estés dispuesto a sacrificarlo todo, no puedes experimentar la provisión de Dios. Pero en esa fe le responde Isaac, hijo, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Pero en esa fe amarró a Isaac, lo puso sobre el altar y levantando ya el cuchillo para matarlo, su fe actuó. Sale un ángel, le grita, no, espérate. Y ya a 1 milímetro de enterrárselo se frenó, escuchó la voz y le dijo, Dios sabe que le amas más que a tu hijo. Firma el pacto. Y entonces allá vieron a una ovejita atorada entre unas ramas. El Señor proveyó para el sacrificio. Esa es la fe de Abraham.
¿Quién puede creer que si matas a un familiar, el Señor lo va a resucitar en ese momento? Nos cuesta trabajo. Creemos en la resurrección del día postrero, como María y Marta le dijeron a Jesús. Sí, Señor, sabemos que Lázaro se va a levantar en el día postrero, pero era muy difícil que creyeran que Dios lo iba a resucitar en ese momento. Y entonces el pacto el Señor lo firma no solamente para los descendientes de carne y de la ley de Abraham, sino que el pacto de crear de la nada, de hacer de la nada, de llamar de lo que no es para que sea algo, el Señor firma ese pacto para los que son de la fe de Abraham, para aquellos que creen que aún si el Señor me pide matar a mis hijos, el Señor los puede resucitar en ese momento. No hay fe más grande que ese tipo de fe, de modo que tu fe en medio de ese problema, de esa dificultad, debe hacerte creer que de la nada Dios obrará el milagro, que de la nada el Señor va a responder, que de la nada el Señor va a arreglar ese problema, que de la nada el Señor va a actuar. Esa es la fe que hace mover el poder de Dios, que hace mover la mano de Dios. Esa es la fe de Abraham. Abraham no se agarró llorando porque voy a matar a mi hijo. Abraham no se agarró renegando, no se alejó de Dios, de la iglesia, no dejó de orar, no, fue obediente en fe porque dijo: Dios me va a suplir, Dios me va a dar. Y entonces por eso hizo un pacto Dios con él. Pero a veces los problemas nos hacen alejarnos de Dios, debilitan nuestra fe, nos desaniman. Debemos ser de la fe de Abraham y creer que de la nada el Señor hace las cosas. Y esta congregación está siendo un ejemplo claro que Dios crea de la nada. Usted jamás imaginó estar aquí, ¿verdad? La mayoría de algunos de ustedes viene de otras congregaciones que con mucho gusto los recibimos aquí porque sabemos que por algo Dios los manda acá. Pero algunos ni siquiera se habían imaginado que iban a salir de la otra congregación. Y ahora están aquí, estamos aquí. Con un pasado distinto, muy diverso, diferente, en distintos lugares, distintos tiempos. Pero el Señor en su propósito nos ha unido aquí para de la nada llamar a una iglesia, a una congregación, llamar a Montesión. Si el Señor lo está haciendo con nosotros, ¿por qué no debería hacer algo en tu vida, en ese problema, en esa dificultad, en esa adversidad? ¿Por qué? Tal vez todavía lo sigues dudando. Tal vez todavía hay incertidumbre, hay temores. Deja tus temores a un lado, tus dudas a un lado y cree que Dios llama las cosas que no son como si fuera. Así que llama lo que no es como si ya fuera. Lo que tú deseas, lo que tú esperas, la respuesta, el milagro, llámalo ya a existencia, como si ya estuviera, aunque todavía no está, porque así es el Señor. Pónganse de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle: Señor, yo creo en lo que tú vas a hacer. Tú has soltado una palabra porque usted, déjeme decirle, tiene un destino profético de parte de Dios. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí.